Muy buen día, estimados amigos. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de viendo por primera vez las NIF, y para ello te acompaña el contador público colegiado Reni Guaybo Vargas de caminocontable.com. Lo primero que tenemos que conocer es lo que significa NIF, y no es nada más y nada menos que las siglas de Normas Internacionales de Información Financiera. De allí es de donde nace la palabra NIF. Asimismo, cuando empieces a ir a seminarios, conferencias, revises libros, tutoriales, etc., podrás darte cuenta que muchos de los ponentes van a mencionar a las NIF, pero en inglés. Es por ello que es muy importante que conozcas que NIF es lo mismo a decir IFRS. Entonces, esta es una primera terminología que tenemos que conocer. Ahora lo siguiente es saber cuál es el conjunto completo de las NIF. Y el conjunto completo de NIF es el marco conceptual, las NIF, las NIC, las CINIF y las SIG. Entonces todo lo que estás observando es el conjunto completo de las NIF. Pero ojo, es muy importante saber que este marco conceptual no es una NIF. Ya no es una NIF. Es por ello que no tiene el mismo peso de estas normas. Estas NIF, como habíamos visto, significan Normas Internacionales de Información Financiera. Las NIC significan Normas Internacionales de Contabilidad. CINIF significa Comité de Interpretación, estas dos, ¿verdad? Comité de Interpretación de las NIF. Y la SIC, si lo miramos al revés, es el Comité de Interpretación de las NIC. En inglés, a las NIF, como habíamos visto, se les conoce como las IFRS, a las NIC se les conoce como las IAS, las CINIF son las IFRIC y las SIC, que siguen siendo las SIC. Es por ello que si te vas a un congreso, si por decir el ponente dice, el día de hoy vamos a hablar de la IFRS 15, lo que te está diciendo es, vamos a hablar de la NIF número 15. Si en tu centro de estudios te dicen, vas a buscar casuísticas de la IAS 16, lo que te están diciendo es vas a buscar casuísticas de la NIC número 16. Si te pedirían realizar un análisis de la IFRIC 21, lo que te están diciendo es realiza un análisis de la CINIF 21. Y en el caso de la SIG, allí no hay ningún inconveniente. ¿Qué rol cumplen las NIF? Debemos considerar que a nivel mundial las empresas deben llevar un control por medio de su contabilidad. Esto significa que toda empresa tiene que tener una contabilidad. Pero aquí había un problema, que cuando un contador de Perú revisaba los estados financieros de una empresa de otro país, como por ejemplo Colombia, al momento de interpretarlo lo hacía de forma diferente. Es por ello que las NIF buscan cumplir el papel de ser un manual que ayude a que la información financiera de un país con otro país sean interpretadas de la misma manera. ¿Ya? De eso entonces es lo que va a encargarse las NIF. Quiere ser un manual para que se puedan interpretar los estados financieros de la misma manera. Por ejemplo, tenemos a la empresa A. Si nos basamos en el ejemplo que hemos mencionado, el estado financiero en Perú se podría armar de la siguiente manera. En activo, 1.000 soles, pasivo 780 soles y patrimonio 220. Pero sucede que si llevamos esta información, por decir a Colombia, el contador al momento de elaborar esta información financiera lo hacía de esta manera. Y como puedes ver, es diferente. Por ejemplo, en Perú, sus deudas son de 780 soles, los pasivos, mientras que en Colombia, esta misma empresa, sus deudas solamente eran de 500 soles. Entonces, ¿cuál de los dos es el que tenía la razón? Allí había un conflicto. Y para solucionar este conflicto es que aparecen las NIF. Y estas NIF nos dice, vamos a dar unas normativas, las cuales tienes que aprenderlas y aplicarlas adecuadamente, con lo cual, por decir, te podría quedar el estado financiero de esta manera. Y ninguno de los dos ya empieza a pelear. ¿Por qué? Porque los dos lo han interpretado de la misma forma y por lo tanto ambos han elaborado y han coincidido en que las deudas son de 250 soles. Entonces, esa es la función de las NIF. A raíz de esto podemos decir que muchos países se encuentran en un proceso de armonización internacional, mientras que otros se encuentran en un proceso de convergencia con respecto a la preparación de la información financiera. Y alguien me dirá, pero contador, no comprendo absolutamente nada lo que dice en este párrafo.
Y este es el principal conflicto que vas a tener cuando estudies por primera vez a las NIF, los términos técnicos que vas a encontrar en estas normas. Es por ello que yo te recomiendo que tienes que identificar cuáles son los términos que aparecen en cada párrafo, como por ejemplo acá podría ser armonización internacional, convergencia e información financiera. Una vez que ya tienes los términos técnicos, lo que te corresponde a ti es interpretarlo con tus propias palabras. Caso mío, podría decir, para facilitarme la comprensión de este párrafo que tenemos aquí arriba, diría que información financiera podría ser estados financieros con sus notas de contabilidad. Esto hasta que yo llegue a comprender en su totalidad a las NIF. En convergencia, podríamos decir que es la adecuación de sus normas con otro tipo de normas. Esto significa que cada país tiene sus propias normas nacionales. Perú tiene sus normas nacionales, Colombia tiene sus normas nacionales y ambos tienen que adecuar esas normas nacionales a las normas internacionales. ¿Y esto para qué lo van a hacer? Justamente para reducir las diferencias que acabamos de observar al momento de la preparación de la información financiera, de los estados financieros. Entonces sucede lo siguiente. Antes de utilizar las NIF, en Perú hacíamos este estado financiero, por decir deuda 780, y en Colombia hacían este estado financiero, por decir deudas 500 soles. Entonces, para que no peleen y lleguen a un solo acuerdo, es que se empiezan a adecuar las normas nacionales de Perú y de Colombia con las normas internacionales con la finalidad de reducir las diferencias al momento de preparar ese estado financiero. Y con ello llegan a esto, a este nuevo estado financiero en el cual ambos van a tener que estar de acuerdo con que el pasivo es 250. ¿Y esto por qué? Porque han aplicado las NIF de acuerdo a lo que indica. Entonces, si tú analizas este párrafo con el que está aquí abajo, una vez que yo ya lo tengo con mis palabras, es más fácil comprenderlo, porque diría que muchos países buscan reducir las diferencias de los estados financieros de su país con otros países y para ello van a adecuar las normas de su país con las normas internacionales para preparar buenos estados financieros. ¿Te das cuenta? Que ahora sí es más fácil de comprender lo que nos quieren decir las normas internacionales. Estuvo con ustedes el contador público colegiado Reni Guayua Vargas de CaminoContable.com.